Pues muchas gracias por la conferencia, porque además da pie a muchas reflexiones. A mí se me ocurre, de entrada, una reflexión sobre algo tan tecnológico como la inteligencia artificial. Hemos descubierto, o estamos descubriendo, que la inteligencia artificial no es algo neutro, sino algo que se basa mucho en con qué la alimentemos. Es decir, las conclusiones de la inteligencia artificial están en función de las bases de datos de que dispone para elaborar sus conclusiones, por más que pretendan ser, digamos, neutras o imparciales o basadas exclusivamente en el conocimiento. Pero es que esto mismo le pasa a la inteligencia natural. Es decir, depende con qué la alimentemos. Y una de las cosas que para mí están claras es que las alimentamos con lo que nos dan de comer, vamos a decir. Y por eso, pues muchas veces nos manejamos a base de grandes simplificaciones que consisten precisamente en tópicos que circulan y que aceptamos porque incluso los tópicos tienen mucho de razonable muchas veces, pero les damos un carácter demasiado absoluto y esto un poco está ocurriendo con esta idea del choque de los distintos imperialismos y cómo los tratamos de calificar de una manera un poco simple, simplona. Yo diría, por ejemplo, que los tópicos que manejamos con respecto a estos tres polos imperiales, vamos a llamar, serían, para el tema de los Estados Unidos sería la libertad. Para el tema de la Unión Europea serían los valores. Estaríamos hablando de los valores. Y hablando de China, pues hablaríamos un poco del imperio bondadoso, vamos a decir, el imperio benéfico. Y yo creo que muchas de esas simplificaciones pues, tienen el problema precisamente de las simplificaciones, sobre todo de las simplificaciones que se construyen sobre los tópicos que se manejan habitualmente. Por ejemplo, el famoso tópico de la libertad en Estados Unidos no es más que la libertad del mercado, que tampoco es libertad. Y tampoco es libertad porque hay unos factores hegemónicos que lo gobiernan, que no tienen nada que ver con la libertad de mercado. En lo que respecta a la Europa de los valores, pues yo la pongo muy en discusión. Y en primer lugar, creo que tenemos una idea de Europa que es muy reciente y sin embargo la damos como algo muy estable y muy eterno. Y eso yo creo que es bastante falso, porque la Europa actual no es ni más ni menos que la zona de ocupación de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, surge en el seno de un conjunto de estados que estaban realmente ocupados militarmente y surge como una especie de versión autóctona, o más o menos autóctona, de otros valores que eran precisamente aquellos valores norteamericanos. Al querer introducir además los valores del humanismo, pues hemos llegado a una serie de cosas, como por ejemplo las políticas conservacionistas, las políticas verdes, las políticas de los derechos humanos, que en la práctica están demostrando que no son más que unos mascarones de los que se prescinde en cuanto se quiere. Porque, por ejemplo, ahora mismo ya llega a ser verde la energía nuclear y llega a ser digamos, sostenible pues políticas como las energéticas de las energías verdes, que si las analizamos un poco no son tantos.
Y en cuanto... ¿Qué? La pregunta, hago la pregunta, ¿qué queda de todos esos tópicos después de mi crítica? ¿Respondo ahora o vamos? Vale, o si queréis... Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver, empezando un poco por, claro, lo de la inteligencia artificial, ¿no? Que me decías tú, bueno, pues evidentemente es una inteligencia basada en datos, ¿no? Y el uso de los datos, ¿no? Y que se parece de alguna manera a la inteligencia humana, ¿no? Y es verdad, esto es cierto, ¿no? O sea, de alguna manera hay un cierto paralelismo entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Y creo que, bueno, que es un tema efectivamente que se podría explorar más, ¿no? De hecho, por ejemplo, Andrea Agassi, en el famoso tenista, cuenta en sus memorias que él consiguió batir durante años a Boris Becker porque se había dado cuenta que cuando iba a sacar el saque al centro de la pista, pues solía apretar, digamos que los labios. Y entonces ya sabía, él se dio cuenta, reconoció un patrón de conducta, ¿no? Y dijo, siempre que va a sacar al centro, aprieta los labios. Entonces eso lo cuenta en sus memorias con mucha gracia, ¿no? Entonces es verdad que sí, que la inteligencia artificial, como en la que conocemos ahora, es una digamos, que hace lo mismo que hacemos nosotros, reconocer patrones. Efectivamente lo que pasa es que lo hace a una velocidad infinitamente superior y es capaz efectivamente también de crear cosas, ¿no? A partir de esos patrones, ¿no? Y esto es una cosa efectivamente que nos sorprende mucho porque es un cambio tecnológico que se ha dado en los últimos años que, bueno, que ha dado lugar efectivamente pues, al ChatGPT, cómo ha transformado todo esto el mundo del trabajo, en fin, todas estas cuestiones evidentemente son efectivamente algo que nos hace reflexionar, como decías tú y tal, en torno a qué valores tiene que haber detrás el uso de todo este tipo de tecnologías. Y al final, pues la hipocresía de los valores, ¿no? Como que tratabas de conectarlo, ¿no? Al final tenemos unos valores que son ecológicos, que son, digamos, que de redistribución social, que están, pero después al final esto, digamos que en las economías, digamos que de mercado libre, pues al final siempre esto acaba, digamos, también teniendo sus disfuncionalidades, ¿no? No sé, la verdad, la cuestión de Europa, o sea, Europa, que es un poco la cuestión central de tu intervención, Europa, como hoy no es la Europa efectivamente de la Guerra Fría, quiere decir que hay un montón de países de la Europa del Este que se han incorporado a Europa, ¿no? Entonces ya no es la Europa de la Guerra Fría. Digamos que el discurso de Putin, digamos que en el 2007 un poco viene a reflejar eso, o sea, la idea de que hay una hegemonía de Estados Unidos en el mundo y aún por encima la OTAN ha ido, digamos que ampliando sus fronteras, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, pues que yo sepa, ninguno de los estados que se han incorporado, digamos que en Europa del Este al proyecto de la Unión Europea lo han hecho, digamos que obligados, ¿no? O sea, lo han hecho voluntariamente. Y claro, me parece bastante evidente de que no tienes tú que hacer una partición otra vez efectivamente de una esfera de influencia, ¿no? En Europa, de forma que haya estados que queden condenados a estar bajo la hegemonía de otra superpotencia, ¿no? Entonces yo creo que el modelo efectivamente de la Unión Europea va más allá de lo que es resolver los problemas de la Unión Europea. Yo creo que lo que tiene más interesante el modelo de la Unión Europea es que es un modelo también que aspira a ser un modelo de gobernanza global, ¿no? Y eso es lo que me parece más valioso, ¿no? O sea, eso, yo entiendo que estamos en unos tiempos en los que hablar efectivamente de fin del Estado y tal es bastante paradójico, ¿no? Es bastante improbable, ¿no? Pero no hay que dejar de hablar del cosmopolitismo, ¿no? Como un proyecto efectivamente de gobernanza global, ¿no? Y eso me parece que es un valor importante que hay que recuperar del valor europeo. O sea, más allá de lo que nos podamos creer, ¿no? Cada uno, o de la coherencia que pueda haber, digamos, que entre las acciones y los pensamientos de cada persona en particular, hay que reconocer que como proyecto político la Unión Europea, con todas sus deficiencias, pues bueno, también tiene efectivamente esa aspiración, ¿no? A presentarse al mundo como un proyecto de gobernanza global. Es verdad que lo tiene que hacer, pues digamos que la potencia que históricamente también es una potencia, digamos que con muy culpable, porque el imperialismo lo inventamos, bueno, no lo inventamos los europeos porque esto es falso, perfectamente hay imperialismos efectivamente que no son los europeos, lo que pasa es que solemos siempre repasar más bien el imperialismo europeo, pero hay imperialismos efectivamente también en el mundo oriental.
Y bueno, pues, pero de alguna manera tenemos una posición, digamos que contradictoria, pero yo creo que, bueno, que más allá un poco de los valores, como dices tú, de que los valores pues, tengan sus contradicciones, yo creo que, bueno, que los proyectos políticos están por encima de las personas que realmente los sacan, ¿no? Adelante, ¿no? O sea, cualquier tipo de... Lo importante es buscar la continuidad de ese proyecto, ¿no? Y bueno, pues yo creo que, no te digo que sea perfecto, yo soy el primero en reconocer que, por ejemplo, el concepto de ciudadanía europea no se ha desarrollado una verdadera ciudadanía transnacional. Tampoco, efectivamente, hemos dejado que se integren estados que llevan llamando a la puerta, ¿no?, de la Unión Europea desde hace tiempo y no les dejamos entrar. Y es por una cuestión, efectivamente, de carácter estratégico. Creo que eso es digamos que una cierta hipocresía, pero bueno, la hipocresía, como quien dice, es una especie de homenaje que el vicio hace a la virtud y, por lo tanto, no deja de ser un homenaje, ¿no?, un reconocimiento. Bueno, buenos días, gracias por tu intervención. Y mira, a mí me sorprende, yo soy una viejita de 92 años, y me sorprende mucho que en este momento nos estén hablando de kit de subsistencia, de gastos en defensa, que nos están preparando para una guerra. ¿Es posible que a estas alturas y en estas latitudes los problemas actuales todavía no se puedan resolver con el diálogo? Bueno, yo creo que es una pregunta muy interesante, muy acertada. El kit de supervivencia, este famoso, ¿no?, que se puso tan de moda en las últimas semanas, ¿no?, bueno, porque el problema que tiene efectivamente la Unión Europea es que tiene estos programas, ¿no?, y después tiene una serie de funcionarios que los aplican, ¿no? Y entonces hace tiempo que la Unión Europea tiene un programa de resiliencia. O sea, así como, por ejemplo, pues en su momento se habló también de que es educación para la ciudadanía y cosas así, pues efectivamente pues hace tiempo que existe este programa, ¿no?, de la resiliencia, de educar en resiliencia, que es una forma de responder también al tipo de aproximación a la seguridad que tienen, digamos, que los Estados Unidos, ¿no? Los Estados Unidos habla más de seguridad como una especie de miedo, no temor, como una alarma, ¿no? La seguridad es evitar efectivamente, como en aquella famoso anuncio de la campaña de la reelección de George Bush, ¿no?, después del ataque a las Torres Gemelas, que representaba un anuncio que salía en la televisión, que había una manada de lobos, ¿no?, que estaban rodeando el pueblo, ¿no? Y entonces había una voz en off que decía, cuidado, la debilidad interna nos pone en peligro frente a los que nos quieren atacar desde fuera, ¿no? Entonces este es el tipo de concepto de seguridad, ¿no?, que trataba de transmitir, ¿no?, y que era un concepto de seguridad efectivamente basado en un miedo, ¿no?, efectivamente de lo que nos puede pasar. Yo creo que la Unión Europea inicialmente quiso desarrollar un concepto de seguridad que se basaba más en este concepto británico de la resiliencia, ¿no?, del keep calm and carry on, o sea, no se ponga nervioso, no empeore usted las circunstancias, ¿no? No empeore usted ante un peligro, ante un riesgo, trate de actuar racionalmente, ¿no?, mantenga la calma, tenga usted formas efectivamente de reacción. Y dentro de ese concepto, pues es obvio, o sea, actualmente esto lo llevas efectivamente a un tema de política pública, y si tú echas la vista atrás, por ejemplo, pues bueno, yo recuerdo que hubo una vez una huelga de camiones en Reino Unido de 3 o 4 días, y en 3 o 4 días se quedaron las estanterías vacías de los supermercados. Porque es que realmente los supermercados ya no almacenan, simplemente lo ponen en las estanterías. Entonces no podías comprar. Y como ya nos hemos acostumbrado a no tener nada en casa, porque efectivamente vas a hacer la compra al día a día y tal, pues efectivamente pues se dieron cuenta de que, oye, pues de repente de cualquier disrupción, de lo que sea y tal, pues la gente se quedaría efectivamente sin tener lo básico, ¿no? Entonces eso algún funcionario efectivamente se lo han pasado y tal. El tema es importante que la gente tenga algo y tal. Y entonces
efectivamente han sacado esto y tal. Yo no lo veo, o sea, yo creo que tal y como se plantea en el momento que sale efectivamente a la palestra, en un momento en donde se está hablando de rearme y tal, me parece que es un uso efectivamente bastante torticero y bastante, digamos, que simplificador de la idea de la resiliencia, ¿no? Pero yo creo que sí que es importante que tengamos efectivamente sociedades que sean resilientes y conductas que sean resilientes. Quiero decir que bueno, pues hay que saber efectivamente, o sea, no tener que depender efectivamente de que de repente pues el suministro, por ejemplo, pues alimentario se interrumpa por una semana y que la gente efectivamente pues que se quede en casa sin posibilidad efectivamente. Entonces es un concepto que creo que se puede utilizar efectivamente de manera positiva, pero no en un contexto de alarma, ¿no? Que es lo que ha pasado en estas últimas semanas, ¿no? Entonces, yo creo que está mal usado, porque creo que es un poco hacer el juego al contexto de alarma, ¿no?, que se nos está planteando de que, bueno, pues Rusia va a invadir, ¿no?, la península ibérica, va a haber una especie de Europa, tal. O sea, es un contexto de alarma en donde efectivamente yo creo que esa idea de la resiliencia me parece un poco exagerada, ¿no? Pero creo que es un buen concepto, el concepto de resiliencia, si lo queremos efectivamente confrontar a otro concepto que sea un concepto del miedo, digamos que más irracional, ¿no? Pero bueno, yo creo que sobre esto a lo mejor volvemos más adelante en otras preguntas. Hola. Yo tengo varias preguntas. La primera que se me ha ocurrido, y me interesaría también saber tu opinión, es por qué entre las izquierdas el valor de la seguridad es un valor un poco como que se siente como extraño, ¿no? Porque con la libertad, con la igualdad, con la fraternidad sí que son ese sintagma, sí que las izquierdas tienen una relación más o menos positiva, ¿no?, y consciente, pero tengo la sensación que con la seguridad el concepto a lo mejor es más implícito, no tan explícito. Entonces te preguntaría eso, si la seguridad puede ser un valor defendible desde un proyecto de izquierdas, ¿no? Esa es una. Otra es sobre Rusia, porque has mencionado a China, Estados Unidos. Si tú consideras que tiene también una vocación imperial, o qué sería Rusia ahora mismo en el orden mundial. Yo el otro día leía que Putin, en un libro de Félix Duque sobre Ucrania, decía que Putin había afirmado que él entendía el proyecto europeo y a los europeos como una raza en decadencia, ¿no? O sea, la visión de ellos sobre Europa es esa, pero me gustaría saber cuál es la tuya al respecto de Rusia. Sí. Luego otra... vale, y quería situar el debate sobre el rearme, una pregunta sobre el rearme, haciendo referencia a una editorial del País que salió hace cosa como de 2 meses o un mes quizás, que hablaban, ¿no?, de que las izquierdas se estaban posicionando frontalmente a la idea de rearme, diciendo que había como una tradición pacifista contra la guerra aquí, pero que no se podía entender el conflicto ucraniano en los mismos términos en los que se había entendido, por ejemplo, el asunto en Irak, ¿no?, la guerra de Irak, la invasión de Irak. Entonces, mi pregunta es, al respecto de esto, ¿esto de la autonomía estratégica es un cuento o es una posibilidad real? ¿Esto pasa necesariamente, la autonomía estratégica pasa necesariamente por rearme? Y bueno, un poco también saber tu opinión al respecto, y nada más. Bueno, pues yo creo que las 3 preguntas son muy interesantes, ¿no? Primero, creo que sí, que el tema de la seguridad efectivamente es obviamente un valor de izquierdas también. Lo que pasa es que efectivamente la izquierda lo que trata de hacer es, digamos, que hacer ese concepto más extenso, ¿no? La seguridad alimentaria, la seguridad también en la educación, el acceso a sociedades menos fragmentadas, donde haya menos desigualdades. Es una forma también de entender la seguridad. Esto yo creo que es una cuestión evidente. Pero lo que ocurre es que, bueno, ha habido una especie de monopolización del concepto de seguridad, obviamente por determinada, vamos, por decirlo, por la derecha, para simplificarlo, ¿no? Efectivamente, la seguridad se utiliza en el ámbito de la derecha siempre como un argumento para actuar de forma, digamos que, no racional, sino de forma calculada, que es distinto. O sea, no es lo mismo, efectivamente,
pues lo que la idea del ataque preventivo, por ejemplo, es la conclusión lógica, por ejemplo, de cualquier racionalidad, digamos, de cualquier cálculo, digamos, que no de racionalidad, sino de cualquier cálculo, ¿no? Basado efectivamente en una confrontación que se predice como inevitable, ¿no? Entonces, bueno, pues si pegas primero, pegas dos veces, ¿no? Como se dice habitualmente. Entonces, el tipo de utilización, ¿no?, del concepto de seguridad que desvirtúa completamente pues, una idea de seguridad mucho más vinculada a un concepto de racionalidad, ¿no? Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que me parece interesantes justamente de esa especie de reivindicación y tal del paradigma hobbesiano para entender el tema de la seguridad es que Hobbes justamente se caracteriza por eso. O sea, Hobbes habla del problema del miedo, ¿no?, el problema de la inseguridad como un elemento que activa, digamos, que la racionalidad, ¿no? Es lo que realmente hace pasar, digamos, que del estado de naturaleza al estado social. Como somos conscientes de nuestra vulnerabilidad, como somos conscientes de nuestra igualdad en la inseguridad, como somos conscientes de que solamente de forma colectiva y contando con todos podemos garantizarnos la seguridad, entonces llegamos a la conclusión racional de que tenemos que construir una sociedad, ¿no? Esa es un poco la pauta de pensamiento que Hobbes utiliza y que Kant incorpora, ¿entiendes? Kant incorpora esa parte del pensamiento hobbesiano, ¿no? Entonces, esto es una cosa importante, quiero decir que es una cosa muy importante para entender claro, y no utilizar efectivamente pues, a Hobbes como un elemento de decir, oiga, es que Hobbes lo que describe es una realidad que de alguna manera está profetizando, ¿no?, un conflicto inevitable, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista, ¿qué hace Rusia? Pues, bueno, Rusia, que es la segunda parte, yo, vamos, estoy completamente, no me gusta nada, efectivamente, Putin, y no estoy de acuerdo tampoco con que Rusia tenga derecho a reclamar, digamos, que una independencia, ¿no?, en lo que es su política de seguridad, que pase efectivamente por garantizarse una franja, ¿no?, en Europa, ¿no?, de países, digamos, que controlados. Me parece que eso es completamente inadmisible desde el punto de vista democrático. Y después, claro, el tipo de ideólogos que alimentan a Putin, como Dugin y todos estos y tal, la verdad es que no me parecen Dugin, ¿no? Pues me parecen poco recomendables, ¿no?, como lecturas, ¿no? Entiendo que hay gente, bueno, sobre todo desde la izquierda, que ha justificado un poco también que esa especie de, bueno, ha tratado de justificar, no pero sí de decir, bueno, de comprender, digamos, un poco la posición rusa con respecto a Ucrania, pero a mí me parece una posición que no es de recibo, y creo que la Unión Europea hace bien en apoyar a Ucrania. Ahora, el problema es que obviamente hay una parte de verdad también en el argumento de Vance, ¿no?, del argumento de Kagan, de que bueno, la Unión Europea realmente no ha invertido suficientemente en tener una autonomía estratégica para poder intervenir, por ejemplo, pues lo que está pasando en Israel. Me parece pues vergonzoso. La Unión Europea ahí no tiene nada que decir. Y lo que está pasando en Ucrania, si desapareciera el paraguas estratégico de Estados Unidos, la Unión Europea tampoco podría hacer nada más, y solamente se está ofreciendo a ofrecer una fuerza de interposición una vez que se firme la paz. Entonces, bueno, creo que sí, que un poco los colores, yo creo que nos los está sacando un poco la situación internacional en cuanto a lo que es autonomía estratégica. Lo cual no quiere decir que la autonomía estratégica se pueda resolver simplemente aumentando el presupuesto, ¿no? Y creo que esto debía ser parte de un debate, en cualquier caso, que llegara a la sociedad y que se hiciese también en el Parlamento, ¿no? Porque me parece una cuestión seria. Si vamos a decidir invertir más en seguridad, yo creo que tiene que ser desde una, digamos, que aceptación o desde una deliberación, digamos, que de las personas, ¿no?, y de las poblaciones europeas. Y yo estaría a favor también, efectivamente, de desarrollar la línea de un ejército europeo. O sea, como decía Habermas, lo importante aquí es que no que se vayan rearmando los estados, que Alemania se rearme, que se rearme a Francia, que se rearme España. Lo importante es hablar efectivamente de una organización, de una autonomía estratégica de Europa como tal. Yo creo que eso debía ser la prioridad, y si vamos a andar hablando de un aumento efectivamente presupuestario, creo que debía de dirigirse especialmente a ese fin. Y bueno, y mientras tanto, pues esto, vamos, creo que no hay que keep calm and carry on. O sea, creo que el pánico no es un buen consejero en ninguna circunstancia.
Nada, bons días e gracias pola ponencia. Xustamente me acabas case de contestar o que che iba a decir, que fai pouco lín unha entrevista a Habermas, non sei se era no País, e falaba, entre outros temas, de Ucrania, e falaba deste rearme que estaba aquí, que puxo Trump e todo este cambio no tabuleiro de xogo, non? E que el, con todos os recelos frente ao militarismo, ao rearme, tamén dependendo da etimoloxía das palabras, non, que se usaran, sí que estaría nun momento dado de acordo sempre que fora na profundización da Unión Europea, democrática, aberta e buscando esa autosuficiencia, non? Tamén a hora da relación xeoestratégica, política, económica co resto das potencias e co resto do mundo. Entón, eu che quería decir se ti pensas, por exemplo, vendo de onte, fai 2 días Pedro Sánchez, anunciando aquí o presidente pois un incremento para chegar este ano 2%, non? Cando parecía que fai nada, eso era como un tema tabú e, bueno, non digo xa os países do norte de Europa que pola ameaza real, pois eles sí que o teñen máis, pero os mediterráneos e isto que nos queda todo máis longe, somos de outro tipo de... non temos outra visión. Entón, ti crees que tamén este movimento que está dando é un pouco por seguir o xogo a OTAN, entrar aí, digamos, ceder e entrar aí para apaciguar, ou ten que ver, sobre todo aquí no noso país, con poñer os primeiros pasos, empezar a dar para esa autosuficiencia, para ir querando un pouquiño máis unha idea desa Europa tal, un pouco das dúas cousas, e despois tamén na, digamos, na hipocresía de Estados Unidos, Vance e todo co tema de Europa, cando para eles o peor que lle pode pasar con Europa é que Europa se dote unha tecnoloxía dun aparato realmente unha unión creíble cos valores, digamos, tradicionais da súa fundación frente a Estados Unidos, que lle interesa unha dependencia caute con todo. Vamos a ver, claro, como estamos un poco hablando también de los futuribles, ¿no? Pero o sea, hablando de las cuestiones más inmediatas, yo creo que sí, que estoy de acuerdo con Habermas en que efectivamente el gasto en armamento, o en rearme, o en autonomía estratégica, o en buscar nuevas, digamos que, como se dice ahora, nuevas funcionalidades y tal, de carácter, digamos, de seguridad, tal, que todo esto debía efectivamente de hacerse, no digamos que por imperativo de la OTAN, sino que fuese efectivamente parte de una política europea. Creo que esto debía ser así, porque existe el riesgo efectivamente de que, bueno, de que al final esto volvamos un poco, o sea, digamos que aquello que expulsamos por la puerta vuelva a entrar por la ventana, ¿no? Y entonces al final acabemos evidentemente pues rearmando otra vez a los Estados-nación europeos y que esto acaba desarmando un poco el tramazón de la Unión Europea. Creo que sí que existen efectivamente, existe la oportunidad también de meter en ese paraguas efectivamente estratégico europeo problemas que hay en el sur. Quiero decir que todos los problemas, por ejemplo, que pueda haber derivados pues, del Sahel y en fin, yo creo que hay cuestiones efectivamente que sí, o incluso efectivamente de intervenciones humanitarias. Yo creo que esto, el papel que ha tenido Europa, por ejemplo, pues en la guerra de Siria, la guerra, en fin, ha sido mínimo. Prácticamente nosotros no hemos intervenido, no hemos sido actores globales, ¿no? Entonces, quizás una política de defensa europea, yo creo que sí que sería oportuno, no como mandato imperativo de la OTAN, sino más bien como un mandato, digamos, que forma parte de una política europea, ¿no? Yo lo veo así, pero creo efectivamente que esto tiene que ser parte de o sea, no una decisión de expertos, como decía antes, creo que debe ser parte de un debate que llegue a la sociedad civil y que también llegue al Parlamento. Creo que les hace un flaco favor a la democracia sustrayendo este tipo de debates, ¿no? Y creo que además es un error, porque yo creo que realmente la posición moral de Europa ha sido reforzada justamente por los últimos acontecimientos. Otra cosa es que efectivamente nos hayan puesto en evidencia, ¿no? Como que no tenemos evidentemente hechos los deberes, ¿no?, de seguridad,
que es una cosa que viene muy de atrás, como decía, pero creo que la posición moral creo que ha quedado reforzada y se ve claramente, por ejemplo, pues en la reacción de los políticos con instinto, ¿no? El caso de Macron, o el caso, por ejemplo, de Pedro Sánchez, o el caso de Starmer y tal, pues enseguida pues han puesto a funcionar como, efectivamente, bueno, yo no puedo hacer efectivamente mutis por el foro, ¿no? Tenemos que efectivamente pues tener una presencia más pública y afrontar el problema. Por eso creo que no, la solución el tema no debe de ser ni una política, digamos que derivada de un imperativo de la OTAN, sino que debe ser una política europea y segundo, debe de formar parte de un debate que se tenga en la sociedad civil, ¿no? Porque esto también efectivamente creo que es muy importante. Funciona. Sí. Bueno, moitas gracias por oírte con moito gusto. Fixeron moitas preguntas e alarmas. Quería preguntar, únicamente non me topei moi cómodo con chamarlle ao chino capitalismo de Estado como tampouco outro capitalismo de mercado. Creo que deberíamos facer un esforzo interpretativo destas cousas, porque son cousas moi complexas e as tendencias, bueno, eu son unha persona desconcertada, pero as tendencias penso que... Gracias. Bueno, efectivamente, todos los conceptos de alguna manera simplifican la realidad, ¿no? Los tipos ideales no weberianos o también las categorías efectivamente que utilizamos en la filosofía para universalismo, particularismo, tecnocracia, democracia, mercado, Estado, en fin. Pero bueno, trabajamos efectivamente con ese tipo de contraposiciones que nos ayudan un poco a arrojar algo de luz, ¿no? Es un poco... Porque a veces nos pasa un poco como el chiste aquel, ¿no? del gallego que decía que estaba dando vueltas bajo una farola y estaba medio bebido y un amigo le preguntó ¿qué haces? Y le dice, buscando las llaves. No era gallego. Yo pensaba que era... A mí contáronmelo en Vigo. El caso es que le dijo que bueno, el chiste era, bueno, ¿por qué buscas aquí? Dice, no, aquí no se me cayeron, pero aquí está la luz, ¿no? Entonces, a veces nos pasa un poco también a nosotros con las categorías estas que utilizamos en el análisis, ¿no? Que a veces son reduccionistas, ¿no? Claro que efectivamente hay un mercado, por ejemplo, también en China, o sea, hay empresas. Y de hecho en este momento China tiene problemas con muchas de sus empresas, como TikTok, como WeChat, que efectivamente empiezan a tener intereses distintos a los intereses del Estado. Lo que pasa es que han conseguido mantener de alguna manera la obediencia, ¿no? de las empresas, ¿no? del capitalismo chinas al Estado, pero se empiezan a ver tensiones ahí. Y claramente, en el caso, por ejemplo, de la relación de las empresas con el Estado en Estados Unidos, también efectivamente hay una, digamos que, bueno, pues un doble nivel, ¿no? de relación. Por una parte, no quieren saber nada del Estado regulador, pero por otra parte necesitan al Estado efectivamente financiador, ¿no? Y el Estado sigue siendo efectivamente el motor principal de la economía en Estados Unidos, pues es el que está inyectando constantemente en estas empresas pues ingentes cantidades de dinero para que sigan adelante, ¿no? Entonces, bueno, es un poco, no hay ni el mercado puro ni hay el Estado sin mercado, ¿no? O sea, existen efectivamente pues de muchos matices, ¿no? Pero bueno, son categorías que de alguna manera pues arrojan algo de luz y que sirven a veces para buscar, ¿no? Un poco para analizar la realidad, ¿no? Aunque estoy de acuerdo en lo que dices, que bueno, que a veces son insuficientes, ¿no? para explicar lo que está pasando, ¿no? En China, por ejemplo, no sabemos cómo va a evolucionar, ¿no? Hay gente, yo he hablado con amigos y tal, que me hablan a veces de que no, pero China, efectivamente, sí, ellos tienen un modelo también de transición a la democracia, no sé qué. Hombre, de momento no se ve, ¿no? En el momento lo que se ve más bien es un reforzamiento de los poderes de Xi Jinping. O
sea, hay también toda una ideología detrás, ¿no?, de carácter nacionalista, ¿no?, para tratar de reforzar ese proyecto. Pero no quiere decir que efectivamente el desarrollo de esa nueva clase empresarial pues vaya dando lugar también pues a un tipo de sociedad distinta a la que puedes manipular de una manera, digamos, que más inmediata. Aunque los valores asiáticos, ¿no?, son bastante absorbentes, ¿no? Y bueno, un poco como anécdota, Fukuyama, es verdad que cuando escribió lo del fin de la historia, ¿no?, él no podía imaginarse, y el triunfo de la sociedad, de la democracia liberal y del capitalismo, él posiblemente no se podía imaginar pues a un Donald Trump en la Casa Blanca, ni tampoco efectivamente a China como la primera potencia capitalista del planeta. Pero sí que es cierto que él dijo que posiblemente digamos que la competidora futura de la democracia liberal, ¿no?, en las distintas formas que podría llegar a adquirir en el futuro, vendría justamente del sureste asiático, ¿no?, de países como Singapur, ¿no?, que efectivamente eran capaces de combinar los valores asiáticos con las libertades del mercado, ¿no? Y curiosamente, pues el líder, ¿no?, de Singapur, el líder histórico, que es Lee Kuan Yew, que fue efectivamente el que hizo toda la transformación digamos que de Singapur como una economía que era capaz efectivamente de integrar esos dos aspectos, es digamos que uno de los autores, las personalidades más admiradas por Xi, ¿no? Entonces sí que hay, digamos, una cierta verdad, ¿no?, en el pronóstico que hizo de esta especie de confrontación que podía darse en el futuro, ¿no? Pero bueno, no sé si he respondido muy bien de toda tu pregunta, pero espero haber poco contribuido también con mi respuesta. Bueno, eu só queria facer unha puntualización, porque se fala de Europa. Rusia non é Europa. Claro, Rusia é un país cristiano, Rusia é un país con toda unha cultura, uns escritores, todos Dostoyevsky, creo que son tan europeos como nós. Eu entendo que pode pensarse nunha Europa desde Fisterra hasta Vladivostok. Ou seja, que creo que empleanse a veces, había que distinguir Europa de Unión Europea, que son cousas diferentes. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, yo, de hecho, creo que una de las peores noticias que ha habido para Europa es efectivamente pues el fracaso del modelo de transición que tenía Gorbachev en la cabeza y que esto ya ha acabado efectivamente pues en Putin, ¿no? Porque yo creo que sí que Rusia sí podría formar parte, pues, si esa sociedad hubiese evolucionado, ¿no? Una especie de capitalismo mafioso, ¿no? Una especie de Estado mafioso, que es lo que hay actualmente, hubiera evolucionado de otra manera, pues bueno, tendríamos otro papel, ¿no?, que jugar, ¿no? Creo que, bueno, que Europa sí forma parte de Europa y la Unión Europea es la Unión Europea. Y yo creo que sí, que he tratado de mantener siempre eso bastante claro en el análisis, ¿no? La Casa Común Europea, ¿no?, que era lo que decía Gorbachev, ¿no? Yo siempre me pareció una idea bastante buena. Buenos días. Enhorabuena y muchas felicitaciones por esta charla tan completa. Yo soy profesora de secundaria de economía, ¿no? Y bueno, aquí hay mucho filósofo, pero al final todos aterrizamos en las aulas. Y bueno, para mí la economía es una ciencia social y si no, pues no, para mí no tendría sentido, ¿no? Y por anclarme un poco en la esperanza, ¿no? Porque, bueno, yo cuando estaba sentada en las aulas en bachillerato me hablaban del nihilismo y yo acabé aquel verano en depresión, ¿no? A partir de ahí empecé con mucha melancolía a buscar esperanzas, ¿no? Y cosas que me dieran un poco de alegría a la vida, ¿no? Que era lo propio de mi edad. Y ahora, bueno, pues esta semana del nihilismo me está sorprendiendo un montón. Porque sí que tiene muchas
matices de esperanza y de análisis y de futuro y tal. Pero digo yo, en todo este anclaje, en todo este imperialismo, en todo este marco económico, político, la globalización, todo esto, donde marcamos los derechos humanos de la ONU, los objetivos de desarrollo sostenible, las teorías prácticas con las que yo vivo, del ecofeminismo, ¿no? Eso que nos da, o sea, que necesitamos para vivir día a día. La teoría del decrecimiento, que para mí es una esperanza enorme. No sé, ¿esto tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Al final es todo utópico? No sé, es que, claro, sí que necesitamos analizar y pensar y reflexionar, pero al final tenemos el día a día. Y yo acabo de cumplir 57 años y no quiero sentirme mentalmente y vitalmente desesperanzada. Gracias, enhorabuena. Bueno, muchas gracias y gracias a ti también por la intervención. Estoy de acuerdo totalmente contigo. Creo que en esos valores, ¿no?, de los que hablábamos al principio, en la primera intervención, pues a veces, o sea, lo importante es no renunciar a ellos, ¿no? O sea, y mantenerlos efectivamente con una cierta coherencia, aunque a veces eso suponga efectivamente tener que pagar las consecuencias, ¿no? Y yo creo que es muy importante, pues hay determinados valores vinculados al desarrollo, vinculados a la promoción de los derechos humanos, vinculados a esa gobernabilidad global que va más allá efectivamente de la lucha entre dos potencias hegemónicas, que han estado representados pues, en los últimos años en la ONU y que, bueno, yo creo que eso, que también la Unión Europea ha hecho su parte, ¿no? Por eso creo que es importante que si hay un giro, digamos, que en términos de estrategia, de capacidades, que se haga efectivamente dentro de un marco donde no desaparezca, sino que sirva para reforzar un discurso también que tiene que ser, digamos, que de gobernanza global, ¿no? y de compromiso efectivamente con los derechos humanos y con determinadas... Porque claro, estamos viendo que, claro, que hay una reversión tremenda, ¿no?, en Estados Unidos y en Rusia. O sea, en Rusia se produjo con Putin, ahora en Estados Unidos con Trump, se entiende perfectamente, pues a los dos les parece maravilloso lo de los combustibles fósiles, les parece todo maravilloso, efectivamente. Eso de, como decía Vance, que nosotros podamos, que la gente pueda elegir quién o no forma parte de nuestra comunidad, ¿no? Cuando en su discurso, ¿no?, que la gente pueda decidir, hay que dejarla que la gente decida quiénes son los que son realmente los que forman parte de la comunidad, ¿no? Y entonces yo creo que, bueno, que todo ese discurso es un discurso, bueno, que nos está, o sea, que hace unos años pues no hubiéramos imaginado, ¿no?, que nos íbamos a encontrar en esta especie de vuelta, ¿no?, a marchas forzadas hacia una política que es, bueno, pues algunos la llaman neofascista, otros dicen que es autoritaria, autocrática. Desde luego es un panorama bastante penoso y creo que, bueno, que la Unión Europea tiene ahí, digamos, que un papel que jugar como actor internacional y que debe de asumir la responsabilidad de defender sus valores, arrostrando también con las consecuencias, si es necesario. Hola, buenos días. Gracias por la conferencia y tal. Pero yo quería centrarme en un problema que es el que nos ha hablado aquí, que es el problema del colonialismo. O sea, cuando hablamos de América grande, volver a ser América grande, volver a ser Europa grande, no nos podemos olvidar de que estos países fueron grandes a base del colonialismo, del esclavismo y etcétera, que les permitió alcanzar una posición de fuerza económica y técnica, ¿no?, a partir de ejercer precisamente el colonialismo. El colonialismo dura hasta los años 60, más o menos, por ahí. Y aparece el neocolonialismo. El neocolonialismo se diferencia en que, bueno, no voy con las armas ni con los aviones, que sí que voy de vez en cuando, pero voy con la coerción económica. Esta coerción económica, de momento, ha empezado a fallar. Ya no es tan eficaz como antes.
Y entonces ahora volvemos de nuevo, como decía Groucho Marx, si no te gustan estos principios, tengo otros. Y esos otros son que precisamente es el rearme, la guerra, y el Trump lo ha puesto ya de manifiesto claramente, ¿no? Lo ha dicho. El canal Panamá o Groenlandia, y si tengo que atacar, ataco, y etcétera, etcétera, ¿no? Ya lo habían puesto de manifiesto también cuando la OTAN se desplaza hasta África. O sea, ya no cubre Europa, ya quiere cubrir África e incluso Asia, ¿no? Y esto, efectivamente, esto responde a que el colonialismo quieren volver un poco a lo que es el colonialismo, de la terreno y etcétera, ¿no? O sea, mi pregunta sería con relación a esto. Esto sería una de las preguntas, ¿no? Luego, otra de las preguntas es, ¿podemos hablar de Estados Unidos y sus socios? Porque yo no me considero un socio, yo no considero que Europa sea un socio. Creo que Europa es un vasallo de Estados Unidos en estos momentos, ¿eh? Y el Trump también lo ha dejado claro, otros no lo dejaban claro, pero aquí cada vez que hay una elección de Estados Unidos o sea un presidente, todos los presidentes de Europa van allí a visitarlo. Si me recuerdo un poco esto de los romanos, ¿no? Cuando los romanos estaban ahí, venían todos los demás. En este sentido, y por las actitudes que han tenido, ¿no? El problema de Afganistán, o de la actitud que tuvieron, o sea, una serie de cosas, ¿no? Y para rematar eso, tenemos el problema de Gaza, problema palestino, donde Europa no es que esté en una posición pasiva, es que está en una posición de apoyar a Israel. Y está en una posición de participar en ese genocidio, por no enfrentarse a los americanos, porque los que mandan son los americanos. Yo creo que esto también sería un tema a dejarlo claro. Y después hay una tercera cosa que está sobre la hegemonía, ¿no? Realmente tenemos que hablar de hegemonía. La hegemonía hasta ahora la ha ejercido los Estados Unidos fundamentalmente, Inglaterra un poco y tal, ¿no? Pero la hegemonía y el concepto de gobernanza que va un poco así, como querer contraponerse a esto, pero oiga, ¿no sería más justo hablar de multipolaridad? Porque esto de gobernanza también, ¿por qué tenemos nosotros que gobernar? Parece como el eurocentrismo, bueno, planteado de gobernanza para seguir gobernando, pero bueno, pero ¿por qué tiene que seguir gobernando el mundo? El mundo tiene que gobernarse a base de acuerdos entre países económicos y etcétera, de la paz y de intercambios culturales. Punto. Por lo tanto, yo creo, porque a China yo no le he escuchado decir China primero y hegemonía y nada de eso. Hablan de multipolaridad. Ellos quieren un mundo multipolar. Y yo creo que la cosa sería esta la pregunta. Bueno, voy a empezar un poco con el tema de la decolonización. Creo que después de la Segunda Guerra Mundial, yo creo que Europa hizo una campaña muy importante, ¿no? Empezó toda la época de la decolonización y evidentemente pues Europa acabó, digamos, que deshaciendo de sus colonias, ¿no? Hubo un primer ministro que fue británico que se llamaba Harold Macmillan, que fue el que un poco, bueno, pues hizo más campaña, ¿no? por este tema, y además era un buen escritor, era un escritor conservador, pero era escritor, estaba casado con una hija del duque de Devonshire. Y bueno, este era un personaje muy curioso, pero que tenía pues, intuiciones, de hecho se opuso mucho a Thatcher después ya cuando era mayor y tal, tenía intuiciones interesantes. Y una de las cosas buenas que todo el discurso efectivamente que se elaboró en Europa en la época de colonización, digamos que fue un discurso, me parece, público muy interesante, ¿no? Y ahí, efectivamente, pues tuvo un proceso, efectivamente, de cuando surgieron todos los nacionalismos en África, en fin, hubo un proceso, digamos, que de eclosión de una serie de repúblicas y tal, y hubo una posición que creo que fue justa, sin dejar de tener, efectivamente,
esta conexión, ¿no?, con estas antiguas colonias, pues Europa evidentemente pues mantuvo, digamos, que se retiró. El problema es que, bueno, pues muchos de estos países ahora nos están devolviendo la visita, ¿no? O sea, y es justo que lo hagan. Quiero decir que el problema, la inmigración no es un problema efectivamente de seguridad, es un problema de la historia. O sea, siempre ha habido inmigración y traslado de poblaciones en la historia, y bueno, esto es un problema efectivamente que nos afecta a nosotros, no como un problema efectivamente de seguridad, sino como un problema de desarrollo del planeta, ¿no?, que es como habría que enfocarlo. Harold Macmillan decía que, bueno, él decía como mucha broma, mucha sorna, ¿no?, que bueno, que los ingleses tenían que ser para los americanos como los griegos para los romanos. Pues claro, efectivamente los romanos eran el imperio, eran los que habían tenido efectivamente tenían la hegemonía, pero ellos evidentemente se habían inspirado efectivamente en los autores griegos, y los autores romanos que tradujeron a los griegos pues eran efectivamente aquellos que habían hecho a Roma digna, ¿no?, como una gran potencia, ¿no? Y que la tarea histórica que tenían que cumplir efectivamente los británicos era hacer de griegos para los estadounidenses, ¿no?, hacerse un poco ellos los intelectuales y tal. Y ahí fue el que inventó el concepto este, porque había sido, digamos, que pupilo de Churchill, ¿no?, y el concepto de la relación especial, todo esto y tal, lo desarrolló también en esa época mucho, ¿no? El problema está en que, claro, que los romanos no quieren hacer caso a los griegos. En este momento ya no quieren seguir leyendo a los griegos, les interesa lo que dicen los griegos, ni la perspectiva moral de los griegos. Efectivamente, no les parece efectivamente que les seduzca mucho en este momento, y justamente quieren volver a plantear las cosas en el terreno. Yo no sé si es una colonización, porque creo que no se trata de colonización en un sentido efectivamente clásico, sino más bien de una hegemonía en el sentido, digamos, que más de carácter comercial, militar. O sea, es en los términos que se está planteando la relación, por ejemplo, de Estados Unidos en este momento con el mundo, ¿no? Otra cosa es que Estados Unidos es más que Trump. Yo creo que, bueno, que toda esta especie de vorágine y de histeria, ¿no?, que estamos teniendo ahora en los medios de comunicación, cada vez que dice algo Trump y tal, todo el mundo, pues eso se ha revuelto y tal. Yo creo que esto se explica mucho sobre una cosa que no se ha analizado lo suficiente, y es la presidencia, efectivamente, el poder unitario que está concentrado en la presidencia de los Estados Unidos constitucionalmente. Esto es una cosa que la gente ha pasado por alto. Pensábamos que el presidente de Estados Unidos era como el presidente de Bélgica, o el presidente, en fin, o como el jefe de Estado, por ejemplo, de cualquier otra república, y no es así. Entonces, la cuestión es efectivamente la propia, digamos, que resiliencia del sistema democrático americano, cómo puede responder a ese uso torticero que se está haciendo del poder unitario de la presidencia. Y esto ya empieza a haber movimientos en Estados Unidos, ¿no?, tanto en la sociedad civil como en los tribunales. Y yo sí que creo que bueno, para mí Estados Unidos intelectualmente tiene una clase social más allá que los seguidores de Trump, y yo creo que, bueno, yo sí que espero que Estados Unidos sea capaz de reabsorber, digamos que reabsorber el impacto, ¿no?, de este golpe, por decirlo así, para seguir hablando en términos de resiliencia, y volver un poco a desarrollar sus potenciales como una democracia contemporánea, que es la democracia más antigua del mundo. Y bueno, pues a mí me parece que es muy paradójico, evidentemente, que lo que está pasando, pero tiene antecedentes en la propia historia constitucional y esto norteamericana. Quiero decir que cuando los primeros presidentes pues eran Washington, eran Jefferson, eran Adams, eran los ilustrados, ¿no? Pero después vino Jackson, ¿no? Andrew Jackson era un hombre de negocios que también efectivamente introdujo todo el tema efectivamente de la negociación en la política americana, y esto ya ha pasado, ¿no? O sea, que no es una cosa tan novedosa, y Estados Unidos fue capaz efectivamente de reabsorber, digamos, que estos presidentes que no eran tan ilustrados como aquellos presidentes para los cuales Adams había concebido la presidencia, ¿no? Pues estaba pensando en Washington, ¿no?, en este señor pues efectivamente educado, ilustrado, que efectivamente era un ejemplo para su sociedad, ¿no? Y entonces realmente te aparece un Jackson y entonces te descabala completamente el modelo, ¿no? Pero yo sí que confío que Estados Unidos no va a sucumbir a la era Trump.
¿no? Yo tengo esa confianza porque creo efectivamente que, bueno, y que en ese sentido sí, no veo la relación de subordinación tanto como tú la planteas, o sea, de Europa como una especie de lacayo de Estados Unidos. Tampoco veo la relación que planteaba Harold Macmillan, que nosotros somos los intelectuales y ellos son unos pobres brutos. Yo creo que el diálogo transatlántico lleva funcionando 3 siglos y creo que ha sido, digamos, que bueno, bastante productivo y espero que lo siga siendo. Y yo confío mucho en que Estados Unidos sea capaz de reaccionar. Sí. Buenos días. Muchas gracias por la conferencia, porque creo que ha tenido un tono, digamos, de duda y de pregunta ante la complejidad de las relaciones internacionales y de la geopolítica, que ha sido muy interesante porque nos ha sugerido muchas cosas, ¿no? Y creo que a partir de esa explicación, a mí se me han sugerido algunas que he encontrado como en falta un poco, porque creo que digamos, se ha mantenido muy en relación al análisis de la posición de los gobiernos y de los gobiernos básicamente en lo que podríamos llamar la zona occidental, es decir, la zona europea y la zona americana. Y eso para mí le da una cierta debilidad, si me permites, ¿no? Porque si contemplamos, digamos, la cantidad de gente que hay en el mundo, que ya estamos en los 8.000 millones y no en los 2.500 que estábamos cuando nacimos, pues el potencial de la gente, el potencial de las personas, me parece que ha variado radicalmente y hay que tener en cuenta esta situación. Y lo digo por varias cosas, que es donde voy a las preguntas. La primera es, a mí me parece que estamos en un momento de crisis múltiple y esta crisis múltiple tiene una primera contradicción que vimos ayer por la tarde aquí, que es la contradicción entre la guerra y la paz. Es decir, hay unas tendencias en el mundo a favor de la guerra extraordinarias, muy bien posicionadas en los centros de poder mundial, y unas tendencias hacia la paz que sentimos la gente que no tiene ese poder, ¿no? Y me parece que eso puede ser muy importante a la hora de determinar y de optar por las políticas. Es decir, a mí me parece que la seguridad de las personas se daría mucho mejor con unas políticas de diálogo, con unas políticas de negociación, con unas políticas de buscar las aportaciones del otro. Y en esto somos 8.000 millones, o si no 7.500, que de alguna manera podríamos estar a favor de ello y frenar estas contradicciones. ¿No sería mejor pensar en esta contradicción que en la contradicción democracia-dictadura a la hora de dividir el mundo? Esta sería la primera pregunta. La segunda sería, lo ha comentado el compañero, el concepto de multipolaridad. O sea, si nosotros utilizamos la categoría de dictadura-democracia, nos impide ver cuáles son las propuestas políticas de los distintos actores. Y entonces nos confundimos y decimos los chinos son una dictadura, los americanos y los israelitas son una democracia. Y claro, si escuchábamos ayer la charla, decíamos, caramba, ¿dónde está la democracia aquí? En Estados Unidos, ¿dónde está la democracia en Israel? Democracia no es respetar al otro, democracia no es darle papel al palestino. Esta contradicción me parece que me gustaría que me la explicaras un poco. Y la tercera es la otra crisis que también afecta a la política, que es la crisis ecológica. O sea, Internet está muy bien, como has dicho, yo soy fan de Internet porque me da muchas capacidades para saber cosas y de la inteligencia artificial, bueno, de la inteligencia generativa, ¿no? Porque no es una inteligencia, es un manejo de la base de datos, ¿no? Pues ese manejo de la base de datos me permite a mí recordar cosas muy importantes que, por ejemplo, tienen relación con lo que decía antes de la guerra, que es, he preguntado a las bases militares, o sea, hay un peligro de guerra y hay unos imperialismos. A ver, bases militares fuera del territorio. Y me he quedado sorprendido. 750 bases militares americanas fuera de su territorio. 275 en Europa. Rusia, 21 bases militares fuera de su territorio. China, una base
fuera de su territorio. Esto es en el chat americano, no es en el chat chino. Por lo tanto, digamos, hombre, como imperialismos yo no los veo. O sea, las categorías, o sea, esta capacidad de desarrollo de la inteligencia artificial me permite ir a los datos concretos en momentos determinados que yo no recuerdo y dice, hombre, pues quizá estas categorías habría que revisarlas. Y la última cuestión sería, en relación precisamente a la inteligencia artificial, las dificultades reales, porque ahora esto está muy bonito. O sea, yo aquí con un teléfono que vale 120 euros, pues puedo preguntar lo que me dé la gana. Pero resulta que en la última intervención que hizo Petros, el presidente de Colombia, en las Naciones Unidas, dijo, bueno, no la hizo cuando volvió de la intervención en las Naciones Unidas, reunió a los intelectuales en una universidad y les hizo una conferencia. Y en esta conferencia les explicó una cosa, que pone en cuestión esta seguridad de la inteligencia artificial, que fue la siguiente. Me han ofrecido desde Estados Unidos unas empresas que monte en un desierto de Colombia la mayor base de datos para controlar todas las bases de datos de Sudamérica. Hemos hecho el estudio, hemos analizado y al final hemos tenido que decidir que no. La razón por la que hemos decidido que no es porque el consumo energético de esa base de datos representaría lo mismo que el consumo de toda la energía que actualmente estamos consumiendo en Colombia. Y eso nos hace inviable esta posibilidad. Bueno, pues está muy bien ir cogiendo bases de datos, pero llegaremos a un momento que no podremos abrir la luz de la mesita de noche para leer porque se habrán consumido toda la energía, ¿no? Es decir, esto me parece otra contradicción, que es una contradicción peligrosa porque es una contradicción que afecta a la vida humana en el planeta, ¿no? Por lo tanto, resumiendo las tres preguntas, la pregunta, digamos, en relación a la guerra y la paz, la pregunta en relación a la multipolaridad y la pregunta en relación a la crisis ecológica y el uso de la tecnología. Pues muchas gracias. Bueno, voy a empezar por la última. Sí, yo creo que están calculado que actualmente se consumen 1.400 teravatios hora, ¿no? Los centros de tratamiento en todo el mundo, o sea, sumando lo que se está consumiendo en todo el mundo, los centros que hay son 1.400 teravatios hora, que básicamente es lo que consume también Japón, que es la cuarta economía mundial. O sea, es increíble, o sea, es una cosa, esto es una cosa que hemos tomado conciencia, como decía, hace muy poco, ¿no? Y que evidentemente nos enfrenta a esa contradicción, ¿no?, del modelo de economía digital, ¿no? Después, claro, el tema de la multipolaridad. Bueno, yo creo que efectivamente la multipolaridad es efectivamente el marco, el terreno del juego en el que debíamos de estar, donde tienen que estar efectivamente también otros actores, el sur global, efectivamente hay otras potencias, está Mercosur, en fin. El hecho de que, o sea, no tenemos que centrarnos demasiado, claro, o sea, en que esto simplemente es un juego de dos actores, ¿no?, China y Estados Unidos. Pero en ese sentido estoy totalmente de acuerdo y creo que la Unión Europea tiene un papel muy importante que jugar. Como Unión Europea, no creo en el discurso efectivamente de Reino Unido cuando dijo, no, nosotros vamos de Europa porque así vamos a ser más multipolares y vamos a poder hacer tratos con todos. Y al final, efectivamente, no han conseguido hacer nada de eso. Entonces, yo creo que sí, la multipolaridad es importante. Hay muchos países como Canadá, por ejemplo, que es un país claramente, efectivamente, a tener en cuenta, Australia, en fin, o sea, hay zonas del mundo que hay que contar con ellas. Y creo que Europa, por eso decía antes, que creo que en el fondo este conflicto beneficia a su posición moral como agente global. Otra cosa es que está, y voy al tema de la guerra y la paz, la realidad, que es una realidad un poco lacerante, de que Estados Unidos, aunque sea una potencia en declive, sigue siendo la gran potencia. Entonces, y como tú has dicho, tiene 200 y pico bases en el exterior. O sea, sigue siendo la gran potencia, ¿no? Entonces, esto es una realidad que hay que tener en cuenta. O sea, y es el mayor mercado del mundo. El mercado americano es el mercado europeo y el chino juntos. O sea, es el mayor mercado del mundo. Es la gran potencia militar, sigue siendo. Y por eso, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar, digamos, que en este momento?
Pues que, claro, la desconexión es peligrosa. Hay mucha gente que se preocupa del tema de la guerra-paz, ¿no? Es peligrosa la desconexión porque, bueno, la desconexión es, digamos, que lo que sería necesario para hacer una guerra es que haya desconexión. O sea, desde los ilustrados sabemos que el comercio crea efectivamente vínculos, crea conexiones, es otra forma, digamos, que de relacionarte. Y, bueno, la desconexión lo que hace es justamente posibilitar efectivamente, o sea, hace más real la posibilidad de la guerra. La desconexión es peligrosa desde el punto de vista de la relación guerra-paz, no solamente desde el punto de vista económico, porque vayan a subir o más o menos los precios, sino porque en el momento que tú tienes una desconexión y no necesitas al otro, puedes efectivamente pues, tener una guerra con él, ¿no? Cuando necesitas al otro, y esa conexión te obliga, digamos, que a buscar una solución negociada, ¿no? Multipolar, pacífica, ¿no? Dialogada, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que preocupa, más allá de que suban efectivamente las monedas o que suba efectivamente el precio de las cosas o que baje y tal, la inflación, la deflación, preocupa también desde el punto de vista de guerra-paz el problema de la desconexión. Si cuando ya no necesitas, si puedes efectivamente prescindir del otro, después también puedes efectivamente pelearte con él, ¿no? Entonces, bueno, un poco estas son las tres cuestiones que tú planteabas, ¿no? Yo, por supuesto, no tengo las respuestas, las soluciones perfectas, pero sí que creo que, bueno, como se dijo aquí, como se ha dicho ahora por parte de Alex, es muy importante que la democracia, bueno, un poco necesita este tipo de publicidad, ¿no? Y de discusiones y que tienen que estar en la sociedad civil. Hace pocos años hablábamos de una sociedad civil global, estamos dejando de hablar de eso y empezamos a hablar efectivamente de armamento, de guerras, en fin. Entonces yo creo que es un poco, hay cosas que tienen que estar en el aire que no sean necesariamente pues, rearmarse y prepararse efectivamente para la Tercera Guerra Mundial. Hola, bueno, muchas gracias por la conferencia. Voy rápido, ¿no? El otro día estaba en una conferencia de inteligencia artificial y una de las cosas de las que hablaban es que tanto en América como en Asia, hablaban de India en este caso, pues no les daba tiempo a regular porque iban todo mucho más rápido y que en Europa iban regulando, pero claro, mientras iban regulando perdían la carrera, ¿no? Entonces yo creo que considerar el tema de la velocidad en este momento a la hora de qué está pasando en el mundo, no sé, que dieras un poco por ahí alguna pista. Pues también me parece muy interesante porque, bueno, hay efectivamente todo un pensamiento, ¿no?, sobre el tema de la importancia de lo slow politics, le llaman, ¿no? Una tendencia, ¿no?, para hablar de, efectivamente, tratar de enfrentarse a esta especie de vorágine, ¿no?, de la velocidad, ¿no?, de la política, ¿no?, que se está, digamos, que apoderando del día a día, ¿no? En fin, creo que es una cuestión efectivamente que sí que es muy pertinente, ¿no? O sea, vivimos en una especie de auténtica aceleración de nuestras sociedades y bueno, pues ahí también hay que efectivamente conectar un poco con el tema efectivamente del decrecimiento, que es una cosa importante. O sea, hay que empezar a pensar a lo mejor también desde la sociedad civil en otras actitudes, ¿no?, más resilientes con respecto a la vida, ¿no? O sea, y a veces no necesitamos pues un teléfono de última generación, ¿no?, cuando a lo mejor un aparato, digamos, que un ordenador más simple lo puede hacer perfectamente, ¿no? Entonces, bueno, hay una especie de tema, ¿no?, que creo que es muy, muy pertinente, ¿no? Y que, como digo, o sea, me gustaría que estos temas estuviesen más en la discusión pública, ¿no?, en lugar de los temas efectivamente del miedo, ¿no?, porque creo que nos hemos acostumbrado a un discurso público donde tenemos miedo a todo, ¿no? Miedo al paro, miedo a hacernos mayores, miedo a la soledad, miedo a que nos ataquen, en fin, miedo a los contagios, o sea, hay una especie de presencia, ¿no?, de este discurso del miedo que me parece pues realmente preocupante. O sea, creo que un público con la suficiente capacidad para analizar las cosas debe de empezar por desescalar este tipo de aceleración, ¿no?, a veces de
la sociedad, ¿no? que interesa mucho efectivamente a todos estos, bueno, a todos estos conceptos, ¿no? de capitalismo de la aceleración, ¿no? que se ve, que por cierto no solamente son abrazados por la derecha, también en la izquierda, que cree efectivamente en el capitalismo de la aceleración. Y que cree efectivamente que cuanto estalle, la tesis sería un poco cuanto antes estalle mejor, ¿no? Y yo creo que bueno, que lo mejor que no estalle, ¿no? y tratar de acelerar un poco en las respuestas que tenemos, ¿no? A mí me irrita mucho, ¿no? Ver cómo la agenda, por ejemplo, mediática está completamente acelerada, ¿no? Bueno, hay una especie de histerismo constante, ¿no? Con respecto a cualquier cosa que ocurre, ¿no? Eso me parece que es un síntoma bastante claro de esa aceleración y de ese histerismo que se está, digamos que, bueno, pues generalizando, ¿no? Sí. Ben, temos que pechar a sesión de mañá. Xa de tarde. Moitas grazas outra vez, José María, por a túa conferencia. Grazas a vos por asistir e vémonos na sesión de tarde ás 5. Grazas.